La clase del día de hoy la vamos a centrar en el ciclo de las políticas públicas. Entendemos esto como un ciclo porque es un proceso que comienza en toda la parte de diseño, de definición de la agenda de política pública, continúa con la implementación de la misma y su evaluación, en la cual no se cierra, sino que recomienza el proceso teniendo en cuenta los resultados, las dificultades que ha habido en esta política o en este programa que se propone. En las etapas del proceso de políticas públicas, un primer elemento es la agenda política, un segundo la formulación de la política, un tercero son los procesos de decisión, cuarto la implementación y quinto la evaluación. No hay que entender estas etapas necesariamente como etapas separadas, sino que existen interrelación entre cada una de ellas. La agenda, existen múltiples problemas en la sociedad y en ese sentido no todo se convierte o se transforma en una agenda que requiere la atención o que llama la atención de los gobiernos. Hay algunos temas que se pueden llamar de agenda sistémica, donde son problemas importantes, reconocidos o percibidos sobre todo por las comunidades, pero que no se convierten en parte de la agenda política. Y existe la agenda política institucional o de gobierno, donde ya sí explícitamente se reconoce que hay un problema y se proponen acciones con respecto a esta problemática. En la agenda política influye la seriedad del problema y también algunos aspectos de juicio moral. Hay problemas que, digamos, pueden verse numéricamente o en la evidencia como no tan importantes, pero que generan grandes debates. Un buen ejemplo es el aborto, no porque no sea un problema importante, pero digamos el aborto legal representa una mínima parte de todos los abortos que ocurren en el país. Lo otro es, pues hay que tener en cuenta que hay grupos de interés que hemos determinado están interesados en evitar que ciertos temas se regulen o entren en la agenda y viceversa, grupos de interés que quieren o que solicitan este tipo de regulaciones, en lo cual puede haber también una convergencia de diferentes grupos buscando que este elemento, este problema realmente esté en la agenda. También influyen los ciclos económicos, los momentos de crisis, por ejemplo, en temas como la inmigración en Europa, son muy distintos a momentos en que haya pues bonanza económica. Los ciclos electorales, las promesas, la manera en que se asumen estos problemas comenzando los gobiernos es muy distinta a cuando ya están en elecciones o en campañas electorales. También influyen en esa definición de la agenda algunas fuerzas sociales y políticas que pueden lograr introducir o proponer problemas dentro de esta agenda. ¿Cómo se definen estos problemas públicos? Pues como tal es importante el reconocimiento, digamos, parte del gobierno y parte de la sociedad de estos problemas, que sean percibidos como tal por actores interesados, idealmente que haya la posibilidad de explorarlos, de articularlos e incluso de cuantificarlos, idealmente que haya una definición oficial, así sea parcial, provisional, pero que exista una definición de cuál es el problema, cuáles son sus causas, componentes y sus consecuencias. Depende en gran medida de su conexión con los valores dominantes en ese momento y de la sociedad, y también con los valores de los actores o de los policymakers. El segundo elemento es el de la formulación. Aquí es clave la identificación del problema, la definición de entonces qué hacer. Por lo general no se busca o no se propone una sola solución, hay alternativas diferentes que además deben adecuarse dependiendo de la realidad o del contexto político o de la realidad económica, y pues lo ideal es comparar las diferentes alternativas y sobre esa base proponer cuál sería la mejor solución o la menos peor en algunos casos, ¿sí? Esos son elementos claves, y a esto hay que plantear también cuál es la viabilidad de esa
recomendación o de esa política y qué recursos se requieren para hacerlo y cuantificarlo. En general, en la implantación de políticas se debe garantizar que hay una serie de acciones que involucran a muchos actores, y esto es un elemento a tener muy en cuenta, y hay igual muchos puntos de decisión. O sea, las políticas en general no tienen un solo camino, una sola decisión. En implementación es importante tener en cuenta que cuando se ha seleccionado una decisión o una salida, pues hay que mirar también cuáles serían normalmente el posicionamiento de los diferentes actores frente a este mismo problema. También en general se considera que estos procesos son más de arriba abajo. El poder o el gobierno toma decisiones y las personas, la sociedad debe aplicarlas, pero hay algunos procesos que van más de abajo arriba, teniendo en cuenta pues la participación social y la opinión de las comunidades. Hay que tener en cuenta que en la implementación puede haber problemas en el diseño, pero también problemas no previstos o cambios de contexto. La evaluación, determinar en qué medida y cómo se han logrado los objetivos, puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases, y realmente debe hacerse una evaluación tanto de tipo político como administrativo, gerencial, pero también debe mirarse si es adecuados, si son insuficientes los recursos para desarrollarlo. Los factores que influyen en las políticas públicas incluyen la experiencia y la experticia, los recursos, los valores, los juicios, los paradigmas, la tradición y los hábitos. Por ejemplo, evidentemente la inercia es una buena opción para muchos de estos problemas, la presión de grupos corporativos y de otros actores, pero también deben buscarse soluciones que sean pragmáticas, ¿sí? Y idealmente basados en evidencia empírica de cuáles son las mejores soluciones. Y para tener en cuenta algunas características deseables de las políticas públicas, se debe mirar el tema de la estabilidad, o sea, que esta política no surja por una semana, sino que haya cierta continuidad, que se adapte a los cambios, sobre todo de contexto o económicos, que sea coherente y coordinado con otro tipo de intervenciones, otro tipo de políticas, que haya una calidad de implementación y fiscalización y que responda a los intereses colectivos y de la ciudadanía, y además de ello que sea eficiente, o sea que el recurso se utilice adecuadamente. Teniendo en cuenta esto, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una clasificación de los países considerando el nivel alto o en índice alto de estas características a Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay, mientras que en índice bajo Argentina, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Por último, pues uno de los elementos para medir las evaluaciones son los indicadores, y en eso es importante saber qué se quiere medir, determinar la información necesaria, seleccionar los indicadores, definir los estándares, diseñar el procedimiento de recogida de datos,